En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre. El tema que vamos a tratar hoy se titula La verdadera y la falsa misericordia. Y es que hay que decir que es muy importante en estos tiempos conocer bien de qué se trata esta diferenciación y de qué se trata verdaderamente la práctica de la misericordia divina. ¿De qué se trata especialmente para poder profundizar de la mejor manera en la vivencia de ese atributo divino que nos enseña básicamente, nos llama básicamente a ser misericordiosos, a ser dóciles a la voluntad de Dios? Y esto es muy necesario hoy para no equivocarnos en una falsa percepción del querer de Dios, en una falsa concepción de lo que es la voluntad divina y de lo que quiere el Señor al manifestarnos esta gracia de darnos a conocer su misericordia. Vamos a revisar entonces el significado de la palabra misericordia. Misericordia significa compadecernos de las miserias y desgracias del prójimo, pero compadecernos es diferente a sentir solo lástima. Compasión es amor activo. Lástima es quedarnos solamente mirando a la persona, tal vez hablando, diciendo qué doloroso, pero de pronto no hacemos absolutamente nada por ayudar o remediar esa situación. Como mínimo, por lo menos, deberíamos hacer una oración. Sin olvidar que lo que dice el Papa Francisco es muy cierto. El mejor acto de misericordia que podemos hacer es una oración por el necesitado. Pero también es importante recalcar la necesidad de que esos actos de fe también se conviertan en acciones concretas, en acciones donde desde nuestras posibilidades podamos convertir ese sentimiento de dolor unido al dolor ajeno en un acto concreto. Por eso misericordia significa también ayudar, significa sanar, significa proteger, significa hacer el bien. Y la verdadera misericordia está lejos de cualquiera de las formas del mal. La verdadera misericordia no oculta el mal, la verdadera misericordia no hace como si no existiera el mal, y mucho menos disfraza el mal como bien. Vamos entendiendo entonces que la misericordia de Dios supone el extraordinario y gratuito gesto de abrazar al pecador para renovarlo. Esa es la verdadera misericordia. A veces nosotros nos confundimos. A veces pensamos que si desde la experiencia de Dios, usando la caridad, no podemos de pronto develar la verdad o llamar aparte al hermano y decirle, hey, mira, esto está mal. La verdadera misericordia es abrazar, es recibir con caridad, con amor, con toda la generosidad del caso, para hablarle a nuestros hermanos y decirles, hey, mira, el camino que estás recorriendo no es el camino correcto. Este no es el querer de Dios. Y de pronto puede pasar que vamos a obtener una respuesta a veces negativa. De pronto nos van a señalar y van a decir que los estamos acusando o que tal vez nos sentimos o nos creemos más buenos. Pero por esa razón es importante recalcar que en el momento que se tome la decisión de llamar a nuestro hermano para corregirlo, debe ser siempre con amor, con caridad. ¿Y esto por qué razón? Porque debe haber una renovación en los corazones para que haya una comprensión verdadera de lo que es la misericordia. Y esta renovación hace falta siempre,
Pero para que ocurra, para que esa renovación se abra a la experiencia verdadera de la misericordia, se necesita lo siguiente: se necesita el arrepentimiento, se necesita reconocer con humildad esa condición de miseria, sabiendo que Dios no nos obliga, sino que nos invita. A veces, cuando no tenemos una verdadera comprensión de lo que es la misericordia, nos olvidamos que es necesario tener una disposición de un corazón humilde para acoger la misericordia de Dios, que es también manifestada en el perdón que Dios nos ofrece. Debemos tener un corazón humilde, un corazón que se doblega ante el Señor para decirle a Él: sí, Señor, este es mi pecado, soy un pobre pecador, necesito de tu ayuda. Y esto ocurre con frecuencia en la relación entre Jesús y Santa Faustina Kowalska. Ella conoce el abismo de su miseria, pero confía en la misericordia del Señor. Vemos entonces en el diario de Santa Faustina, en el numeral 718, precisamente la confirmación de ello. Dice así: ves lo que eres por ti misma, pero no te asustes de eso. Si te revelara toda la miseria que eres, morirías del horror. Has de saber, sin embargo, lo que eres, porque por ser tú una miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. No soportarías la inmensidad de mi amor que tengo por ti si te lo revelara aquí en la tierra en toda su plenitud. A menudo levanto un poco el velo para ti, pero debes saber que es solamente mi gracia excepcional, mi amor y mi misericordia no conocen límites. Démonos cuenta que esa manifestación del Señor, donde le muestra, le habla de todo lo grande que es el amor de Dios, es una manifestación como respuesta a lo que dice ahí en el diario, en el numeral 718, cuando ella misma es capaz de abrir el corazón y con confianza en el Señor reconoce su pecado. Y estamos hablando de una gran santa, estamos hablando de una santa de la Iglesia Católica. Esto también podemos interpretarlo de la siguiente manera, y es que cuando nosotros confiamos en el Señor verdaderamente, no tenemos miedo de abrirle el corazón y decirle: Señor, yo soy un pecador, Señor, yo me he equivocado. Cuando hay verdadera confianza en el Señor, no tratamos de ocultar nuestras faltas. Yo creo que si tú tienes un amigo y estimas mucho a ese amigo, tú tal vez le cuentas con tranquilidad lo que te pasa. Pues de la misma manera, en este relato descubrimos que confiar en la verdadera concepción de misericordia significa abrirle el corazón al Señor y decirle: Señor, soy un pobre pecador. Señor, reconozco que en mí está el pecado. Señor, acepto que muchas veces he hecho mi voluntad y no la tuya. Pero entonces ahora es necesario ver qué es la falsa misericordia. Y la falsa misericordia supone lo siguiente: eliminar o atenuar tres elementos esenciales en esa relación con Dios. ¿Cuáles son? Esos tres elementos esenciales. ¿Cuáles son? Nuestra condición de pecadores, la noción de verdad, de la cual es Cristo plenitud, y nuestra posibilidad de santificación, es decir, la necesidad de conversión del mal a bien. Entonces démonos cuenta de esos tres elementos que de pronto podemos estar viviendo y no nos hemos dado cuenta. Dios ojalá no nos permita caer en esa experiencia de vivir una falsa misericordia. ¿Cuáles son esos elementos? Voy a repetirlos para que los vayamos analizando. Primero, nuestra condición de pecadores. A veces nos sentimos muy buenos, a veces pensamos que somos muy buenos. Yo no peco, yo no robo, yo no necesito del perdón de Dios, yo no necesito de ir a confesarme, yo no le he hecho mal a nadie. A veces tenemos esa concepción equivocada y la palabra de Dios nos dice, San Juan nos dice: todos hemos pecado, y quien diga que no es un pecador es un mentiroso. Entonces, una falsa concepción de misericordia parte del hecho de creernos muy buenos,
de no reconocernos pecadores. Segundo, la noción de verdad. Hoy cuando ese concepto ha sido tan tergiversado, hoy cuando hay tanta información, hoy cuando en nombre de la verdad se dicen muchas mentiras, hoy cuando se le llama verdad a lo que realmente no lo es. Para ustedes, para mí, la verdad revelada es Cristo. Y la verdad es el Señor, porque Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recordemos que es lo contrario a la verdad, la mentira. ¿Y a quién llamó Jesús padre de la mentira? Al demonio, que Dios lo reprenda bien lejos. La plenitud de la verdad está en Cristo, y donde debemos encontrar la verdad de nuestra existencia es en Él, para no vivir una falsa misericordia. Y tercer elemento, nuestra posibilidad de santificación, es decir, esa tarea constante de esforzarnos por nuestra conversión. Cada uno de nosotros debe aspirar a la santidad y debe trabajar por ella. Si de alguna manera estamos tratando de atenuar, de disminuir esos tres elementos esenciales, podemos estar cayendo en una falsa concepción de misericordia. La falsa misericordia es aquella que niega o rebaja implícita o explícitamente los demás atributos divinos, como la santidad y la justicia divina. Recordemos que Jesús le ha dicho a Santa Faustina, como lo hemos compartido anteriormente, acerca de sus atributos, y entre esos cuáles están la santidad, la justicia y el amor y la misericordia. Entonces, ¿qué ocurre? En una falsa concepción de misericordia, de pronto nos quedamos solo con el amor, ese Dios que me ama y ya. Y como me decía alguien de una manera muy errónea, muy equivocada, como Dios me ama, yo puedo hacer lo que quiera. Así no es. Pero esa es una concepción muy equivocada de lo que es la misericordia de Dios. Esto es parecido a si nosotros dijéramos que queremos más a la persona que solo nos deja hacer lo que a nosotros se nos antoja. Pero el que nos corrige, ese se puede convertir en nuestro enemigo. El que nos habla con la verdad se puede convertir en nuestro enemigo. Hermanos, la verdadera concepción de la misericordia de Dios no niega la justicia divina, no niega su verdad, no niega la necesidad de reconocer la justicia y adecuarnos a ella. Pongamos un ejemplo simple en situaciones de relaciones de pareja, cuando ha habido una falta grave, y entonces cuando alguna de las dos partes ha cometido esa falta, ya sea por una adicción, ya sea por una infidelidad o algo que atente fuertemente contra la relación, siempre se quiere, en la mayoría de los casos, salvar la relación acudiendo al perdón. Pero a veces quienes han fallado y han cometido el error quieren el perdón sin tomar la decisión de cambiar aquello que lo llevó a ese error, de alejarse por completo de esa situación. Recordemos que el perdón lleva siempre consigo un compromiso. Y entonces a veces ocurre que en esa falsa concepción de misericordia, bueno, perdonamos, siempre tenemos que perdonar, pero es importante determinar que si la persona está pidiendo perdón por su falta, tiene que tener la certeza de que se está comprometiendo para no cometer los mismos errores. Se quiere comprometer a esforzarse para no cometer los mismos errores. Y en justicia, la persona que sufrió ese error, es decir, la contraparte, tiene el derecho divino de decir: hey, mira, te perdono de todo corazón, vamos a iniciar de nuevo, pero es importante que tengas presente, estas amistades no te convienen, estas decisiones nos alejan como familia, esto es un riesgo para nuestra relación. Y no se está faltando a nada cuando se toma conciencia de que esa expresión de misericordia debe ir acompañada también de justicia, pensando en los atributos de Dios. Y eso también puede llegar a pasar en nuestra relación con Dios. Podemos llegar a pensar que Dios es solamente un Padre blando que me perdona siempre como si estuviera obligado, aun cuando no me interese arrepentirme y cambiar. Y entonces a veces podemos convertir el sacramento de la confesión solo como algo para tranquilizar nuestra conciencia y no como ese regalo que el Señor nos da de su misericordia para fortalecernos en esa sana intención de cambio. Y esta es una situación muy real.
Y muchas veces creemos que la misericordia de Dios es para que nos sintamos bien con el pecado. Y voy a repetir esa frase que es necesaria. A veces pensamos o creemos que la misericordia de Dios es para que nos sintamos bien con el pecado. Pensemos en casos concretos, donde incluso a veces llamamos bueno a lo que no lo es. Ya voy a profundizar más en el tema. Pero un caso concreto es, y alguna vez lo escuché de una persona que vivía su relación matrimonial, pero al mismo tiempo tenía una relación fuera de su matrimonio. Y me decía esta expresión: pero es que Dios es amor y yo realmente amo a esa otra persona, entonces ahí está Dios. Fíjense ustedes ese error tan grande. Y eso tiene que ver con la frase que les he compartido. Y es que la misericordia de Dios no es para que nos sintamos bien en el pecado. La verdadera misericordia de Dios, ¿qué significa? Significa aceptar la verdad y comenzar a sanar desde esa experiencia de aceptación. No hacer como si nada pasara. Y yo planteo aquí lo siguiente: estoy seguro de que una madre, por no contrariar a su hijo, no va a dejar que él beba veneno, por ejemplo. Estoy seguro de que un buen padre de familia, una buena madre de familia, por no molestar a su hijo, si de pronto su hijo está consumiendo sustancias psicoactivas, lo va a dejar hacer lo que quiera para que se sienta bien, para que no se moleste. No creo que eso sea así. Un buen padre de familia, una buena madre de familia ve ahí una situación y asume la tarea de tratar de salvar a su hijo, de corregirlo, de sacarlo del error. Recordemos una vez más, la misericordia de Dios no es para que nos sintamos bien con el pecado. Y aquí aparecen unas trampas que nos pueden llevar a esa falsa concepción de misericordia. Primera trampa, la trampa del sentimentalismo. Es cuando en nuestra experiencia de Dios nos dejamos guiar solo por el sentimentalismo. Esto supone entonces querer justificar como buenos por una falsa compasión lo que no es misericordia. Por ejemplo, hoy hay un tema muy fuerte donde tal vez muchos no hemos puesto cuidado a él, y es el tema del aborto. Y entonces resulta que en muchos países se promueven leyes para aprobar el aborto como un derecho. Y el argumento que se usa precisamente es esa falsa compasión, es aprovechándose del sentimentalismo. Y es que, no, pero si por ejemplo fue una violación, si por ejemplo pues la persona no quería, pues está en todo su derecho. Pobrecita esa muchacha. Y entonces puede sonar un poco duro lo que estoy diciendo, pero una vida más allá de las situaciones le corresponde solo a Dios decidir sobre ella. Pero a veces con esa falsa percepción de misericordia, con esa trampa del sentimentalismo, podemos llegar a decir sí a cosas que Dios no aprueba, a cosas que rotundamente Dios reprueba, como el aborto inducido, cualquiera que sea la razón. Y está también el otro tema, y es la eutanasia, donde cada uno de nosotros sabemos en Dios que vamos a morir cuando Dios quiera, cuando Dios nos llame, y tal vez habrá experiencias de sufrimiento que son purificación para nuestra alma, pero en esa falsa compasión y falsa misericordia se nos quiere implantar la eutanasia como un medio supuestamente para una muerte digna. Y entonces fíjense cómo utilizan frases para confundirnos y de ahí nos hacen pensar equivocadamente que estamos actuando o sintiendo bien. Y entonces, bajo este tipo de razonamientos, vamos a pensar lo siguiente: un médico es misericordioso si no dice cuál es la enfermedad que padece el paciente. ¿Es misericordia decirle que está bien o que no es grave cuando lo es en realidad? ¿Es misericordia no darle la oportunidad del tratamiento con tal de no hacerlo sufrir con él? ¿Una madre es madre si no sabe darle el remedio amargo al hijo enfermo? Fijémonos entonces que debemos pedirle al Señor la gracia del discernimiento. Esta trampa del sentimentalismo muchas veces nos ha desviado de la sana concepción de misericordia. Y somos frágiles allí porque en esencia somos seres emocionales.
Recordemos que para no caer ahí, debemos conocer la verdad revelada por Cristo. Y es desde ahí donde debemos empezar a establecer ese criterio de fe, ese criterio cristiano. Dios siempre aboga por la vida. Dios es pro vida, queridos hermanos. Ahora, hay otra trampa y es la trampa del relativismo, que es también hoy una rama de esa concepción de falsa misericordia. ¿Y qué es el relativismo? Voy a decirlo de una manera sencilla. Supone decir, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Entonces el relativista es aquella persona que va a vivir de acuerdo a su criterio, nada más. Y por tanto, ese criterio personal es subjetivo o es el acordado por el consenso. Entonces démonos cuenta cómo hoy hay encuestas y entonces la verdad es lo que diga la encuesta. Y vamos olvidando los dogmas de fe y vamos olvidando la verdad revelada por Cristo y vamos olvidando la manifestación salvífica de Dios. Y entonces ahí en el relativismo no hay normativa verdadera posible que venga ni de la realidad de las cosas ni de Dios. Entonces así igual le llaman matrimonio varón-mujer, como le pueden llamar, y lo digo con todo respeto, lo pueden llamar equivocadamente, pueden llamar matrimonio a la unión igualitaria. Y entonces desde aquí cada uno va creando su propio concepto y nadie tiene la verdad la dice cada uno. Y comenzamos a tener una relación descartando a Dios, supuestamente una relación con Dios, pero descartando la verdad de Dios. A veces supone esto reconocer la religión como una construcción meramente humana y encerrar a Dios en los cielos sin que pueda revelarse tal como es. Por eso el relativismo comienza negando la posibilidad de verdad. Y hermanos, sin verdad no hay misericordia real. Algunos dicen, ¿pero qué me tiene que perdonar Dios? Si yo me puedo perdonar, yo mismo me puedo perdonar. Y entonces desde ahí nuestra fe se hace relativista, cuando está basada en hacer lo que para mí está bien, incluso contra la misma enseñanza de la Iglesia. Tercera trampa, la trampa del naturalismo, que es el pensamiento que niega la divinidad como fuente y cumbre de la verdadera misericordia. Se concentra solamente en el mero hecho humano y sensible, donde basta solamente ser buena persona. Incluso para muchos católicos puede tener ese precepto de basta con ser un buen ser humano, aunque sea un mediocre cristiano. Ese buenismo en el que muchas veces podemos caer. Y un pensamiento así, queridos hermanos, no busca realmente a Dios. Un pensamiento así no ama a Dios sobre todas las cosas, no busca hacer la voluntad de Dios, no tiene a Dios como la base de su vida, no tiene a Dios como el techo y la cumbre de su vida. Una falsa misericordia desde esa trampa del naturalismo, ¿sí? Ve como obras de misericordia obras meramente humanas que no requieren de la fe ni de la caridad. Y según este pensamiento, Dios se verá siempre obligado a reconocerlas como buenas. Dice San Mateo en el capítulo 7, en el verso 11, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por tanto, esa trampa del naturalismo presume que nada es bueno si Dios no lo hace bueno, sobre todo desde una concepción personalista. Es decir, en el naturalismo pensamos en un concepto muy individual que las cosas son buenas porque yo creo que Dios determina que son buenas, mejor entendido de esa manera. O sea, yo hago un Dios a mi manera. Entonces, si yo ayudo a alguien a pecar y esa persona se sintió bien, entonces desde esa equivocada percepción de la misericordia de Dios, yo creo que Dios aprobó ese mal llamado gesto de bondad. Y ahí tenemos que reflexionar. Ya el libro de la sabiduría dice en el capítulo 9, en el verso 6, pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
También es cierto que es equivocado tener esa percepción de Dios como si estuviera todo el tiempo buscándonos el error, como ese ojo que todo el tiempo nos está mirando para ver en qué momento nos equivocamos y caernos para hacernos daño o para castigarnos. No, esa percepción también es equivocada. Pero tampoco Dios está obligado a aprobar nuestros errores o está obligado a perdonarnos el pecado si no hay en nosotros un verdadero arrepentimiento. La divina misericordia nos enseña entonces en estos tiempos a recuperar el sentido original, bíblico y católico de quién es Dios y cómo llegar a Él. San Agustín decía algo importante, que el demonio engaña a los hombres de dos maneras, con la desesperación y con la esperanza. Cuando uno lee esto dice, uy, pero ¿cómo así? Uno se puede confundir, pero no, realmente es esto. ¿Qué pasa? Él dice que tras el pecado lleva al pecador a la desesperación con el miedo a la divina justicia, pero antes de pecar empuja el alma al pecado con la esperanza en la misericordia divina. Es decir, es ese pensamiento que puede habitar en las personas de decir, bueno, yo voy a pecar porque de todos modos Dios me perdona. Y entonces el demonio ahí está tentando a la persona, la está empujando hacia el pecado. Y cuando ya ha pecado, entonces lo lleva a la desesperación, donde la persona se siente muy mal por el error que cometió. San Alfonso María de Ligorio decía, no merece misericordia quien se sirve de ella para ofender a Dios. Dios usa su misericordia con quien le ama, no a quien se sirve de ella para no amarlo. Jesús le dijo a Santa Faustina en el diario, en el numeral 1577, la conversión y la perseverancia son las gracias de mi misericordia. Y esto es muy importante, porque esto sintetiza el pedido que Dios nos hace en las Sagradas Escrituras, particularmente Jesucristo, porque en su nombre debe predicarse la conversión para el perdón de los pecados. Por eso en San Juan, en el capítulo 8, en el verso 11 dice, en adelante no peques más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en San Mateo, en el capítulo 24, en el verso 13 dice, el que persevere hasta el fin, se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, la verdadera percepción, la verdadera vivencia de la divina misericordia debe hacernos más humildes para reconocer nuestras faltas, nuestras miserias, y debe hacernos más pacientes para desterrarlas, porque misericordia que no signifique conversión del pecado y lucha contra él, que no refleje confianza en Dios y nos mueva a la caridad fraterna, no es propiamente un don de Dios. Con estas palabras y con este sentido, pidámosle al Señor que nos ayude y que nos conceda su gran misericordia, la verdadera misericordia. Bien, queridos hermanos, abrámonos a la experiencia de la verdadera misericordia de Dios. Entreguémosle confiadamente nuestro corazón al Señor. Entreguémosle nuestra vida por completo, no por partes, completamente. Y si tal vez hemos caído en ese error de una falsa concepción de lo que es la misericordia, hoy pidamos perdón al Señor. Y digámosle a Él con fe, Señor, yo quiero vivir en tu misericordia. Yo quiero vivir refugiado bajo los rayos de tu misericordia. Yo quiero vivir, Señor, al amparo de tu misericordia. Y por eso te pido que me concedas un corazón humilde, un corazón que anhele constantemente esforzarse para caminar en conversión, un corazón que anhele la santidad y la salvación. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido tú seas, Señor. Vas a levantar tus manos en este momento. Vas a abrirle tu corazón a Jesús
y le vas a cantar: bienvenida tu misericordia, la verdadera misericordia, la verdadera percepción, concepción de misericordia. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido tú seas, Señor. Una vez más: bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido tú seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás, tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Y vamos a decirle al Señor: Señor, sálvanos, sálvanos de la trampa del sentimentalismo, sálvanos, Señor, de la trampa del relativismo, sálvanos, Señor, de la trampa del naturalismo. Hoy te entregamos, Señor, nuestra vida y pedimos que nos protejas, que no nos permitas caminar por sendas equivocadas, que reconociendo y acogiendo tu verdad revelada, solo a través de esa verdad, solo a través de ti que eres la verdad, podamos vivir bajo el amparo de tu misericordia, bajo esa verdadera concepción de tu misericordia. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás, tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Señor, acogemos en nuestros corazones tu bondad y tu misericordia. Acogemos en nuestra vida la percepción verdadera de lo que es misericordia. Y nos ponemos bajo tu rayo, Señor, para que nos sacies, para que calmes la sed de nuestra alma, para que nos reveles tu verdad. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás, tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bendito seas, Señor, te alabamos, te bendecimos y nos quedamos refugiados en tu corazón divino. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.